O sea, clínicamente es la más difícil de trabajar, la de un hijo, porque no le esperas, ¿no? Los ves nacer, los llamas, los deseas, con Dios, junto con Dios los traes a la vida y pues es algo brutal, ¿no? En la vida de una persona. Pero una separación una separación no mortal nos deja la esperanza de volvernos a ver, pero en este caso de la separación por divorcio o sin divorcio todavía, esto es en contra porque nos impide elaborar el duelo por esa esperanza. O sea, es difícil matar la esperanza y entonces se vuelve más lenta la recuperación, ¿no? Porque incluso aunque una persona diga, no, es que yo ya estaba harto, yo ya estaba listo o lista y tal, queda esa lucecita, porque la persona está viva y porque hubo muchas cosas compartidas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora los tipos de pérdidas que hay para que ustedes amplíen su concepto. Hay físicas, mentales, sociales, materiales y espirituales. Y aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? La de la propia vida o la de un ser querido, ¿no? Que decimos es la más fuerte, la pérdida de aspectos de nosotros mismos, la salud, las capacidades, los valores, que más que perderlos, pues van cambiando, a veces van cambiando nuestros sistemas de valores y de creencias con la edad, ¿no? Y unas cosas que en un tiempo eran importantes para nosotros, prioritarias después, ya no lo son, para bien o para mal, ¿no? Cada quien tendrá que revisar cómo va su proceso de maduración. La pérdida de objetos externos, ¿no? Desde el trabajo, lo material, el dinero, una posición económica, un coche, lo que sea, ¿no? Las pérdidas emocionales, que son las que nos ocupan, no solo de la pareja, las de pareja, también las amistades duelen muchísimo, ¿no? Las relaciones que también cumplen ciclos, queridos compañeros. Les digo, nada es para siempre, ni los mejores amigos. Entonces, a veces eso tampoco lo tenemos en nuestro universo y es, no sé si les puse este ejemplo, pero es como cuando nos van a poner una inyección. ¿Cómo tenemos que poner la pompi para que no nos duela? Flojita, porque si la ponemos dura, nos duele más. Pues lo mismo es con las pérdidas y con los cambios en la vida, flojitos y cooperando, porque entre más nos resistimos, y no lo puedo creer, y a mí no me puede pasar, o por qué a mí, y siempre les digo yo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Eres humano, ¿no? Estamos ante lo mismo. Y las pérdidas llegadas por el desarrollo. Este es otro tema que ahorita les voy a puntualizar. Hay pérdidas del desarrollo a las que les llamamos evolutivas. Las personas pasamos por diferentes etapas de desarrollo desde que nacemos hasta que morimos. Más o menos, bueno, son las etapas digamos, de los 0 a los 2, 3 años, y luego de los 3 a los 6, ¿no? Como la época del kinder, luego de los 6 a los 12, la primaria, luego la adolescencia, ¿no? Que ahora ya la extendieron hasta los 25 años, pero antes era los 18, ¿no? Luego la edad adulta temprana y así hasta llegar a la vejez y a la muerte. Cada cambio de etapa implica una crisis. En cada crisis hay pérdidas, ¿no? O sea, a favor, claro, ¿no? En contra algunas, sobre todo al final de la vida, pero son las pérdidas y las crisis esperadas en la vida. Hay otras que son las situacionales, que son las que no sabemos cuándo, las imprevistas, que no sabemos cuándo nos vaya a llegar, como la pérdida de un trabajo, decíamos, ¿no? O esto, perder un matrimonio. Nadie nos casamos planeando cuándo nos vamos a separar o a divorciar, o sí, o con ese propósito. Entonces, bueno, esas son situacionales, igual la muerte y demás, ¿no? Entonces, la forma en que enfrentamos la pérdida o vivimos un duelo va a depender mucho del estadio de desarrollo en el que estamos tanto personalmente como en la familia, porque la familia también tiene etapas de desarrollo. La etapa del encuentro, cuando apenas se está formando la pareja, del desprendimiento de los padres, ahí que perdemos, pues todo lo que traíamos de la casa de nuestros papás, ¿no? Cada uno tiene que desprenderse
no solo de las personas, de sus parientes, sino de las costumbres, de incluso de algunos valores, costumbres y demás, ¿no? También va a depender de los recursos. La forma de vivir el duelo va a depender de los recursos que tenga cada quien. No podemos usar así como algo, ¿cómo se le dice cuando valoramos a todo mundo igual? Pues a rajatabla juzgar a todo mundo, estas son las etapas de duelo, ya tendrás que ir en esta, ¿no? Ya te tardaste demasiado. Digo, científicamente ponemos algunos parámetros, por ejemplo, en la muerte decimos que un duelo sano puede durar hasta 2 años, 2 años, pero eso es un parámetro general, ya va a depender de cada quien, ¿no? O sea, de esto de los recursos personales, nos referimos a su personalidad, a su estructura intelectual, a su propia historia de vida, a qué tan fuerte o resiliente es una persona, ¿no? Y eso no lo podemos juzgar así a rajatabla. Por ejemplo, la resiliencia es algo con lo que nacemos, ¿no? Y hay personas más resilientes que otras, y pues claro que eso va a influir en qué tan bien o qué tan sano y qué tan rápido o lento vaya un proceso de duelo. Y también va a depender mucho del apoyo social con que se cuente. Esto es importante y aquí estamos hablando de ustedes, compañeros. Ustedes son parte de ese apoyo social para las personas que viven un duelo por separación o por divorcio. Entonces, claro que una persona que cuenta con apoyo social, como los que los acompañan, que en el caso de ustedes, o terapia, o consultores, o un sacerdote, su propia familia, va a ser más ligero, ¿no? Y probablemente sea más corto el proceso de duelo, para que no lo pierdan de vista, porque hay que tener mucho respeto, ¿no? A cada persona, cada caso es diferente, y hay que comprender y visualizar estas situaciones para que tomen muy bien nota. Son parte de las preguntas que se deben de hacer en una entrevista de inicio, ¿no? Bueno, hay cosas que observamos, ¿no? Como en qué etapa de su vida, de su desarrollo personal está, ¿no? Por su edad. Igual la etapa de la familia, no es lo mismo un matrimonio que se está separando cuando están los hijos chiquitos, digamos de primaria para abajo, a cuando tienen hijos adolescentes o cuando ya están en nido vacío, ¿no? Cuando ya no están los hijos. ¿Cuál es mejor? Pues no les podría decir. Yo creo que cada situación tiene su particularidad, ¿no? Por ejemplo, quien tiene un divorcio o separación en nido vacío, pues no se va a hacer un daño tan grande a los hijos porque suponemos que son adultos, pero la persona está más sola. Entonces eso probablemente vaya a influir, tiene como menos motivación, ¿no? Para enfrentar lo que está sucediendo. Y así por el estilo, no me voy a detener tanto en eso. Muy bien. Factores, tampoco me voy a detener tanto esto, nomás se los voy a mencionar y ya, por favor, como les dijo Jorge, ustedes vayan viendo de ir formulando sus preguntas si quieren que puntualicemos alguna cosa. Les comento lo que decimos siempre en las exposiciones, que no son conferencias nada más, ahora que vamos a dar la oportunidad ay, perdón, creo que se dejó de compartir y está, ¿verdad? Ahora va a haber oportunidad de escuchar las preguntas. Preguntamos para aprender, compañeros, no para enseñar. O sea, tratamos de que nuestras preguntas aporten algo, ¿no? Aporten algo para todos, que se agregue conocimiento. Entonces, les pido que piensen en eso ahorita que estén redactando sus preguntas. Esto me lo voy a llevar muy rápido. Los factores que influyen en la reacción a la pérdida. Pues el significado de la pérdida, o sea, de lo perdido, en este caso estamos hablando del matrimonio, lo que les decía, según la edad, el valor que se le da a lo perdido, la edad mía, ¿no? Como les digo, no es lo mismo que esté recién casada a que esté ya en la tercera edad y esté pasando por esto, ¿no? El valor que se le da a lo perdido, se va a oír muy chistoso, muy feo, pero pues igual no es lo mismo. De hecho salió un apostolado muy bonito de un caso que tuve hace años, un apostolado para personas, le llamamos en situación de abandono. ¿Cuál es esa situación? Cuando yo no me quería divorciar y la otra persona sí, y se divorciaron porque el otro quería y nunca dieron una explicación ni nada, pero
no hubo pleitos de por medio, no hubo insultos, no hubo infidelidades, simplemente un día la otra persona dijo, yo ya me quiero divorciar, no quiero ir a terapia, no quiero ir con un sacerdote, a consejería, nada, y me divorcio, ¿no? La otra persona queda en situación de abandono. Y por ejemplo, es un caso muy difícil porque me decía ese primer caso que tuve del cual se empezaron a formar grupos de oración y muchas cosas. Me decía, es que yo lo amo. Fueron 15 años de matrimonio que yo no tengo ninguna queja. Yo era muy feliz y pensé que también él, y de hecho le pregunté y me dijo que no había ningún problema. El típico, ya saben, de no eres tú, soy yo, ¿no? El típico. Entonces, ella decía, yo no me quiero quitar mi anillo porque para mí el sacramento, y además no hubo nulidad porque a la otra persona no le importaba. Y decía ella, a mí no me interesa porque yo me casé enamorada, fue un matrimonio de 15 años y yo lo sigo amando. Y no es que, y la gente le criticaba mucho, ¿no? Que no estaba superando su duelo y tal. Decía, no, sí, ya estoy en el respeto de que él ya no quiso, pero para mí el matrimonio es un sacramento de tres. Él se fue, pero sigo yo con Dios. Y así es hasta la fecha. Este caso tiene más de, pues el muchacho ya terminó la carrera y estaba en secundaria, 9, 10 años que tuve y ella sigue con su anillo y bueno, ahora con apostolados y todo, con su hijo y en esa aceptación. Y a mí me llama mucho la atención este caso porque era una mujer, es una mujer muy guapa, en ese tiempo también más joven, profesionista, con trabajo, o sea, muy bien. Claro que tenía muchísimos pretendientes, ¿no? Y ella estaba en esa situación, ¿no? Y valoro a mi esposo, pero claro que tuvo que pasar un duelo en cuanto a ya no, él ya no quiso, ya estoy en esa situación, pero no del matrimonio. Es complicado, pero pues sí se dan casos. De hecho, por eso se dieron los grupos estos, ¿no? El grado de cambio que sufrirá ante la pérdida también va a influir en cómo la enfrente. Es decir, pues no es lo mismo que yo sea quien aportaba la mayor parte del dinero, entonces que el otro no esté o la otra no esté, pues no va a generar tanto cambio. O igual si desde antes yo era quien me dedicaba a cuidar a los niños, si no está la otra persona, pues no va a haber tanto cambio. Todo eso hay que observarlo. Todo eso son pautas para una entrevista, ¿eh? A la hora del acompañamiento. Pueden formar parte de su guión de una primera o de las 3 primeras entrevistas de evaluación, en donde nos hacemos la imagen de la situación para ver en qué punto están, ¿no? Y qué tan difícil o no difícil va a ser el duelo. Y esto que tiene que ver con lo que ustedes van a hacer, pues yo al menos lo que he visto con personas que están en una situación de pedir la nulidad, veo que tienen mucha resistencia para llenar el libelo, porque es algo muy doloroso, entonces se atoran y a veces lo dejan, o sea, en ese tiempo que les dan para que llenen el libelo, llega un momento en que no pueden, o se cierran y no entienden muchas cosas, o cada cosa que tienen que recordar o que escribir les vuelve a abrir una herida, ¿no? Entonces, eso es algo que nos tiene que poner una postura de misericordia y de compasión, ¿no? Entendiendo estas situaciones que les estoy comentando, ¿no? Los valores de la persona, no es lo mismo a alguien que no le interesa para nada el matrimonio, el sacramento, y que va pues porque le dijeron y pues ya quiere ayudar y X, a una persona que lo entiende muy bien el sacramento del matrimonio, que desde que contrajo matrimonio, le dio el valor que tenía porque lo entendía perfectamente, ¿no? También va a depender mucho de las expectativas sobre la pérdida, ¿no? Acuérdense que, bueno, ahorita les voy a decir que la primera etapa del duelo, seguro muchos de ustedes lo saben, es la negación. Y en este caso la negación puede estar disfrazada de, no, es que por los hijos vamos a quedar como amigos y va a haber muy buena relación y casi, casi siento que todo va a seguir igual. O sea, a veces eso es parte de la negación, las expectativas de muy idealistas, ¿no? Muy soñadoras. El otro día escuchaba a una señora, es que a mí no me cayó el 20, tenía 10 años solo separada, ya sin vivir juntos ni nada, pero tenían mucha relación, aunque los hijos son adultos. Entonces ella decía, no, pues estamos viviendo separados porque no nos entendemos, pero yo no lo vivía como separación.
Me cayó el 20 hasta que lo vi con otra pareja. Y cuando empezó a presentárselos a nuestros hijos, y entonces ahí después de 10 años, la señora comenzó su proceso de duelo. Pero estaba, o sea, ya estaba, nada más que ella pues no lo quiso ver, ¿no? Por estas expectativas y por sus ideales, ¿no? Que trae en la cabeza. Entonces, estos son los factores referentes al significado de la pérdida. Ahí tienen la lista de todos los otros factores que influyen en cómo vamos a llevar el duelo. Me voy a ir muy rápido, vamos con los culturales. Ay. En la cultura depende de dónde vengo, qué tengo yo en mi sistema de creencias, ¿no? Si tengo la idea de la independencia, de que tenemos digo, hay algunos matrimonios en donde viven mucho esta parte de que, pues sí, estamos en pareja, pero cada quien tiene su proyecto de vida personal, ¿no? Y aparte tenemos el familiar. O soy una persona muy asertiva, muy confiada, ¿no? Y yo puedo, y siempre he hecho mi vida aparte, entonces eso pues pero esto es un asunto cultural, ¿no? En otras sociedades, es hasta por ciudades o es hasta por regiones, ¿no? En otras es mucho la dependencia, ¿no? Lo tradicional era de la mujer hacia el hombre, eso cada vez es menos, pero se conserva en muchos lugares, ¿no? En donde yo hoy fui a León a un apostolado en el que estoy, normalmente a todos lados me lleva mi esposo, y fue un lugar, pues el expiatorio, que seguramente todo el mundo sabe dónde está el expiatorio en León, ¿no? Es un lugar turístico. No, iba nerviosísima, me quedé como 2 cuadras lejos del templo, porque tenía yo miedo de no encontrar estacionamiento, y ahí voy con la computadora. Llegué y tiré mi termo, o sea, nerviosísima. Oigan, tengo 53 años y toda la vida he trabajado, ay, no se espanten, ¿por qué ponen esa carita? Y pues claro que en muchos lados he ido sola y todo, pero dependo para muchas cosas de mi marido, ¿no? Yo lo amenazo mucho con que no se vaya a morir antes que yo, porque lo mato. Este, pero bueno, pues es parte de cómo fui criada, ¿no? Así me crió a mí mi padre, y aunque yo soy una mujer independiente desde los 19 años que trabajo y hago muchas cosas solas, traigo un chip que me hace depender para muchas cosas, de mi marido, ¿no? Entonces, obvio, si él me pidiera el divorcio y iniciara un proceso de nulidad, pues eso me va a afectar muchísimo, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer? No, y que no se murió, ahí está, y nomás no me quiere ayudar. Estoy bromeando, estoy tratando de hacer más ligeras las cosas para dar a entender la parte cultural, ¿no? ¿Cómo soy yo emocionalmente? ¿Cómo manejo las emociones? Eso es un tema que yo les recomiendo mucho, que por lo menos, no son psicólogos, pero por lo menos léanse un librito que está así, se lo leen en hora y media, que se llama Los 4 temperamentos, de Conrado. A ver, mis exalumnos se han de acordar porque se los recomendé. Si alguien sabe, póngalo en el chat. Pero es un librito así que te ayuda muchísimo para poder ubicar los temperamentos de las personas, recordando que los temperamentos son lo que traemos en el ADN, es genético y no cambia, lo podemos moderar y moldear, y ese es el carácter, pero genio y figura. Entonces no le puedo pedir que lleve el duelo igual a una persona que es colérica, apasionada, que a un flemático. A un flemático le puede caminar un hipopótamo encima y explotar la bomba atómica y va a seguir así, ¿no? Como, pues estoy bien. Y es real, no está fingiendo, ¿no? Entonces es muy útil que sepamos eso, porque si yo soy colérica, apasionada y les platico todo lo que digo, no, yo no me veo en esa situación, veo a un flemático ahí frente a mí que está pasando por un proceso de eso y puedo, si no tengo conocimiento y pericia, pensar que está fingiendo porque no reacciona como yo. Pues no, porque tenemos la sangre diferente, ¿no? Entonces son temitas, ¿no? Son cositas que ayudan mucho y que no necesitas ser psicólogo para desarrollar esa sensibilidad y poder hacer un acompañamiento pues a la medida también un poquito de la personalidad de la persona que tenemos enfrente, ¿no?
Luego la parte cultural del apoyo y la ayuda, esto es algo más extenso. Hay lugares en donde la gente se ayuda mucho, como aquí en Guanajuato, que me fascina, me siento tan feliz de estar adoptada en esta ciudad, porque veo tan solidaria a la gente, todo lo que vi en pandemia, cómo todo el mundo se ayudaba, y vengo de Morelia, a quien amo. Morelia, pues ahí pasé mi adolescencia y de ahí conocí a mi esposo, pero ahí hay mucho individualismo, allá no hay ni asociaciones, hay asociaciones civiles, pero son muy poquitas y cuestan mucho trabajo a formarlas. Y llego acá al estado de Guanajuato y así, de asociaciones civiles para todo, hasta para conseguir agua para diálisis hay una asociación de un señor, pero hay, y uno puede recurrir a él, ¿no? Entonces, eso también hay que observarlo, ¿no? Qué tantas redes de apoyo y qué tanta cultura del apoyo, de la solidaridad hay, ¿no? A mi madre todavía hace, pues mi edad, hace 50 años, le tocaba que si ella se peleaba con mi papá, en su casa mis abuelos no la recibían. Así fuera con un ojo afuera, ¿eh? No, no es el caso, pero lo digo por donde yo trabajé, ¿no? O sea, pudiera llegar en las peores condiciones y era regrésate a tu casa. Ahora estamos viviendo en una cultura en que los padres se meten de más, ¿no? Todo lo contrario, y ahí tienen al cuarentón de mantenido, ¿no? Todavía, y súper metidos ahí en la familia de la otra persona, de sus hijos y demás. Bueno, ya ahí por ahí creo que queda más o menos, ¿no? Claro a qué se refiere el aspecto cultural. Lo de creencias espirituales lo pongo con la interrogación porque quiero significar el respeto. Ustedes dirán, estamos en un ambiente, como decíamos ayer, en donde la persona va a buscar una nulidad porque pues es católica, porque se casó por ese sacramento y demás. Pero yo les pregunto, ¿y eso implica necesariamente que tengan práctica y formación católica? No, ¿verdad? ¿A quién le dieron? Yo me acuerdo de un caso muy famoso, bastante reciente, a quien le dieron la nulidad matrimonial a la esposa ¿cómo se llamaba el presidente ese que decían que muy guapito, que se casó con la actriz? Ya se acordaron, ¿no? Ella creo que estaba casada con alguien de Televisa y a ella le dieron una nulidad express por lo que se supo, ¿no? ¿Ustedes creen que ella le importaba? ¿Que a ella le importaba? O sea, no es un juicio, es un caso público, ¿no? Que creo que queda como muy bien para ilustrar esto, ¿no? Ahora, ¿me voy a poner a regañar a la persona por eso? Pues no puedo, o sea, en eso también aplica el respeto, ¿no? Voy a estar acompañando y me voy a estar dando cuenta de muchas cosas, de cómo vive su fe, en qué condiciones se casó, ¿no? Con qué conocimiento y profundización del sacramento. ¿Y qué creen? Eso es una oportunidad de evangelizar. En una situación terrible, ¿no? Pero es una oportunidad de evangelizar. A mí me ha tocado, pues no me toca acompañar para eso, pero pues me tocan, pues cuando vienen en crisis, están decidiendo si se divorcian o no, o viven en unión libre y están decidiendo si se casan o no. Y hay mucha oportunidad de hablar del sacramento, ¿no? Y de la fuerza espiritual que da el tener el sacramento para poder lograr vivir el matrimonio, ¿no? Que es muy complicado. Entonces, por eso puse la interrogación, porque es un tema que no podemos dar por sentado, porque estoy en la parroquia, porque estoy en el tribunal, porque estoy en este tema, son mi espejo, estas personas, y piensan como yo, pues no, la verdad es que no. Entonces hay que considerarlo. ¿El rol sexual a qué se refiere? Pues sí, esto es ciencia, esto no es ideología. A las características específicas del hombre y de la mujer, que tiene que ver con la estructura del cerebro. Los cerebros del hombre y de la mujer son distintos. Aunque tengamos a veces desarrolladas algunas características, por ejemplo, las mujeres que son tradicionalmente o socialmente más vistas como parte del ser masculino y viceversa, tenemos diferencias estructurales
irrenunciables, ¿no? Y eso da carácter para tratar también a las personas diferentes, ¿no? Al hombre casi siempre le hablamos más a la razón, en el acompañamiento, y a la mujer le hablamos más al corazón, a la parte afectiva, porque eso es lo que traemos por delante, ¿no? Déjenme decirles que en cuestiones de acompañamiento, estoy dudando, pero bueno, son mucho mejores pacientes los varones que las mujeres. Porque si están convencidos en el proceso de algo, ellos perseveran en su proceso terapéutico, van acomodando cosas y lo que van cambiando permanece, porque aunque les cuesta trabajo aceptar algo, si no lo tienen bien comprendido, si no les convence, cuando algo les convence, ya no lo cambian, es más difícil que lo cambien. Cuando es un hombre que tiene la tendencia cognitiva más fuerte, ¿no? Más que la afectiva. Y con las mujeres casi siempre estamos atendiendo, pues, picos, ¿no? De emocionalidad. Eso se ve mucho, por ejemplo, en mujeres que viven violencia o que viven relaciones muy tóxicas, muy conflictivas, casi nunca duran en la terapia. Y seguro pasa también en estos procesos, ¿no? Que llegan, en el enojo quiero el divorcio, quiero la nulidad, quiero todo, y después se me pasa, ¿no? Porque acuérdense que las mujeres cambiamos de ánimo 4 veces al mes. Todas cambiamos 4 veces al mes. Entonces, pues sí, podemos, ¿por qué creen que no es justificación? Pero un problema que tenemos en los ministerios, bueno, que teníamos cuando trabajaba en el gobierno con los ministerios públicos, es que las maltrataban a las señoras que iban a levantar un acta, poner una denuncia, y las maltrataban porque pues las señoras, después de que pasaba el momento violento, pues les daban el perdón a los señores, ¿no? Entonces, no les da derecho a maltratar a los ministeriales, pero decían, ¿para qué vienen si después, o sea, están acostumbrados a eso, a que no hay una perseverancia, ¿no? En su posición. Otra cosa, también una mujer que en un momento tiene un affair con alguien y está como enamorada de alguien, en ese momento a lo mejor no quiere ver ni en pintura al esposo y ya se hizo la idea de toda una vida con la otra persona y echa todo por la borda, pasa el enamoramiento o se acaba el ciclo, o sea, a ella se le pasa o se acaba el ciclo y a ella le dan la patada y entonces cambian las cosas, ¿no? Ya siempre ya no quiero. O sea, no digo que a los hombres no les pase, ¿no? Pero sí somos de repente las mujeres más una montaña rusa de emociones, como cambiante. Entonces, esto pues hay mucho que leer, hay mucho que aprender de las diferencias entre el hombre y la mujer. Hay mucha literatura, hay un libro viejísimo, viejísimo que yo creo que ya está hasta gratis en internet, que se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Sí se los recomiendo porque hay cosas que son válidas, aunque tenga tantos años, ¿no? Creo que hay hasta audiolibro ya hay resúmenes, o sea, es tan viejo que hay un montón de versiones, ¿no? Pero sirve y no está tan técnico, ¿no? Sí se los recomiendo. Y bueno, finalmente la influencia del estatus económico para cómo sobrellevar la pérdida, ¿no? Pues sí, como, los acuerdos, por ejemplo, que hayan quedado en el divorcio, ¿no? Si va a haber pensión, manutención, qué seguros hay o qué reparto de utilidades de los negocios, ¿no? El que la persona que no trabajaba, qué oportunidad tiene de capacitarse para empezar a trabajar, si hay problemas económicos o no. Mucha gente sigue viviendo junta por este tema, ¿no? Por el económico, porque sale muy caro separarse y divorciarse y estar en casas diferentes. Decimos ahí entre colegas que la verdad la separación y el divorcio es para ricos, porque personas así con bajo nivel económico les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque pues sí, es doble gasto de todo, ¿no? Y siempre hay alguien que queda más desamparado. Hay estadísticas aquí en México respecto a jefes de familia, las del INEGI, en donde habla que hoy en día ya el 40% de los hogares en México tienen jefas de familia, mujeres, 40%, y el 60% jefes de familia, hombres. Pero aquí lo triste es que mientras que el jefe de familia está acompañado, normalmente pues tiene una esposa,
tiene una pareja, o a veces tiene hasta su mamá, y ayuda a hacer pie de casa, la crianza y todo. Los hogares donde hay jefa de familia, la mujer está sola. La que es jefa de familia está sola y está a cargo no solo de sus hijos, casi cuando están solas, también están a cargo de sus padres ancianos, de sus nietos, porque a veces ya los hijos ya empezaron, ya saben, el embarazo prematuro y tal, y a mí me tocó ver también las parejas de sus hijos, todos viven, en promedio una mujer que es jefa de familia en México, carga con la manutención de 6 personas, en promedio, con sueldos de promedio de 6,000 pesos mensuales. Es terrible, ¿no? Y solas. Entonces, eso también tenemos que observarlo. Si alguien da este paso y está buscando la nulidad, pues no va a proceder igual ante una situación económica precaria, ¿no? Que en unas, donde a lo mejor la otra parte sí se hizo responsable y no hay tanto problema. Bueno, vamos a pasar ya a otro tema. Dejen ver la hora. Todavía. Vamos a avanzar 10 minutos más. Aquí voy a hacer una pausa para una pregunta que sí me hizo favor de poner Jaime ayer sobre la psicopatía. Me preguntaban que cuál era el trastorno que se había quitado del manual de psiquiatría y psicología. Es la psicopatía. Que es un trastorno que pues siempre había estado clasificado ahí y ahora ya se quitó. Espero que esté respondiendo. Creo que así nada más decía la pregunta. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de en la familia cómo se lleva a cabo el duelo, porque hasta ahorita hemos hablado de la persona, cómo una persona lleva su duelo, ¿no? Ahora en la familia. La familia la entendemos en terapia familiar como un sistema, queridos compañeros, o sea, un sistema que es como la maquinaria de un reloj, en donde cada miembro de la familia es una piececita de ese sistema, de esos relojes antiguos, si los pueden visualizar. Y que si tú mueves una de las piececitas del sistema, se mueve todo el mecanismo y ya no es un reloj exacto, ¿sí o no? Así es la familia, si se mueve uno, se mueve todo el sistema, ¿no? Y entonces, pues obviamente en la separación conyugal, la pérdida es una de las mayores crisis que tiene una familia, porque se está yendo la mitad, ¿no? La mitad del liderazgo del sistema. Y entonces, si el sistema no tiene suficientes recursos emocionales, cognitivos, económicos, sociales, los que ustedes quieran, no van a poder adaptarse, la familia como sistema no va a poder adaptarse a la nueva situación o le va a costar mucho más trabajo, ¿no? Incluso el sistema puede desaparecer, lo cual es el caso cuando es muerte de un hijo, no sé si ustedes lo han observado. Es increíble que uno ve familias donde hubo una enfermedad larga de alguno de los hijos y los esposos estuvieron sufriendo y sacando adelante la enfermedad al niño, pero si el niño lamentablemente fallece, lo que pasa enseguida es que ese matrimonio se divorcia o se separa. No sé si lo han visto, es muy común. Pero eso pasa cuando el sistema ya de por sí no traía suficientes recursos como los que acabo de mencionar, cognitivos, emocionales, sociales, económicos, de todo eso. En cambio, si llegamos a una crisis ya con recursos, es más fácil que la familia pueda seguir a flote, ¿no? Como el caso de este caso que tuve, que les decía hace 10 años, que la señora tenía todos los recursos, ¿no? Su espiritualidad estaba precaria, pero sí tenía fe. Lo que le pasó en su duelo es que su fe creció, ¿no? Yo creo que vivió un proceso de conversión hermoso, fuertísimo, en el proceso de duelo, pero tenía otros recursos, tenía el apoyo de su familia, tenía muy buenos recursos intelectuales, económicos, emocionales. Bueno, los emocionales los obtuvo en la terapia, ¿no? Estuvo en la terapia disciplinadísima y hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Hasta ejercicio, que es lo primero que hay que mandarlos a hacer, ¿eh? El que puedan, ustedes dicen, ¿eso qué tiene que ver? Salud, generación de hormonas de la felicidad, sacar toxinas y sacar también estrés, y secreto profesional que me saco de la manga, que siempre traigo
fortalecimiento de la voluntad. Si no hay voluntad, no hay nada. No podemos enfrentar cosas más complicadas. Entonces, para eso mandamos a las personas a que se cuiden y ordenen su vida, y una de esas cosas es el ejercicio, para evitar también la medicación. Hay una corriente muy importante, muy interesante a nivel mundial ahora, que se habla de que el ejercicio es medicina. Y es verdad. Muchas cosas con buena alimentación y con ejercicio las podemos sacar adelante, ¿no? Especialmente los temas emocionales, psiquiátricos. Muy bien, a ver, las tareas familiares del duelo. ¿Qué tiene que hacer la familia mientras está viviendo un proceso de duelo? Ahí están los 3 puntos. 1, reconocer la pérdida, aceptarla. No estarla negando, ni escondiendo, ni paliando, como el caso que les decía de la señora. 10 años separada, pero no estamos separados. Él en su casa, yo la mía, porque pues la verdad no nos soportamos, pero vamos de vacaciones juntos y nos damos dinero y nos hacemos como que no pasa nada. Pues es negación. Y cuando truena la bomba, truena horrible, ¿no? Entonces, reconocer la pérdida y reconocer que aunque yo como esposa, como esposo, sea quien está perdiendo a mi pareja, están perdiendo también los hijos, a su papá, a su mamá, pero sobre todo la idea que tenían, el concepto y la forma de vivir en familia que tenían. Y eso, pues, hay que respetarlo, ¿no? 2, hay que permitir que se reorganicen los roles familiares. Porque cuando sale alguien sobre todo de la casa familiar, pues ese alguien tenía ciertas funciones, ciertas tareas de crianza, de proveeduría, de operativas dentro de la casa, se encargaba de cosas, ¿no? Y entonces eso pues va a quedar vacío, va a quedar sin quien lo haga, y eso tiene que dar una reorganización en la familia. Si los hijos son muy pequeños, pues vamos a tener que pedir apoyo, ¿no? No podemos con todo. Si los hijos son grandes, es sacarlos de su zona de confort y empezarles a dar a lo mejor algunas responsabilidades. ¿Eso es malo? ¿Los va a traumar? ¿Los va a dañar? No. Al contrario, los va a ayudar a madurar y a fortalecerse, porque sí o sí el sistema se va a tener que reorganizar. Y más vale que sea de manera solidaria, ¿no? Que sea con la participación de todos, porque hasta los niños muy, muy pequeñitos tienen cosas que aportar, ¿no? ¿Y saben cuál va a ser el gran fruto, el gran resultado de poder hacer esto? Que se va a resignificar la familia y se va a fortalecer su identidad. ¿Cuál es la identidad? Pues es esa pregunta de quién soy, ¿no? Pues quién soy como miembro de esta familia, ¿no? Que tiene un papá, una mamá y que nos repartimos el quehacer de esta manera y tenemos estas tradiciones y salimos. ¡Pum! Se da la separación, sale uno de los miembros principales, de los elementos principales del sistema. Me tengo que reorganizar, pero entonces ahora somos una familia donde el papá está de lejitos. Aquí va a importar mucho los acuerdos que hay entre los esposos, ¿no? Y que a lo mejor nada más voy a ver a papá o a mamá los fines de semana, pero ahí está. Y que, o sea, todo eso va a formar de nuevo la identidad de toda la familia, ¿no? Inclusive de quien se quedó divorciada, o sea, cómo me identifico ahora como divorciada, como separada, como en situación de abandono, como soltera y voy a rehacer mi vida. O sea, todo eso, acuérdense que la palabra tiene mucho poder, ¿no? Y las palabras que utilizamos van dando el significado de lo que estamos viviendo. Entonces vale mucho la pena también ayudar a las personas a volver palabra a lo que están sintiendo, ¿no? O sea, ¿tú cómo te identificas ahora que estás viviendo esta situación? A lo mejor no me lo vas a contestar ahorita y todo, pero velo pensando y enfréntate a esto, ¿no? En un curso de tanatología hace poco, en un diplomado, había varias viudas, ¿no? Y casi todas con un promedio de más o menos 3, 6 meses de viudez. No soportaban el título de viuda. Todavía no estaban listas para tomar esa identidad de soy una viuda, ¿no? Era muy fuerte. Hay personas que dicen, no, divorciada, no. Y claro que también tiene una connotación social eso, ¿no?
un estigma también lo de ser divorciado, ¿no? Entonces, bueno, todo ese es tema de trabajo, pero hay que trabajarlo con el menor desgaste posible, como les puse ahí, ¿no? Tratando de tumbar mitos, tabús, conveniencias sociales, que sea todo de la manera más natural y más sana, ¿no? Y número 3, la tercera tarea de la familia en el duelo es el reinvestimiento de los miembros de la familia en una nueva. ¿Qué significa esto? Déjenme quitar sus ventanitas. La restitución emocional del ausente de manera adecuada. ¿Qué lugar va a tener? Porque aunque estemos separados, no desaparece, ¿no? Ni muertos desaparece esa persona. Entonces aquí entra mucho lo que siempre hablamos sobre la alienación parental, no hablar mal del otro, no involucrar a los hijos para que tomen alianza, ¿no? Yo sé que es un tema muy delicado y que hay que verla caso por caso. Digo, si es una persona enferma que representa un peligro, pues claro, por eso el divorcio, por eso la nulidad, ¿no? Para evitar la violencia, el daño que haga, pero sigue existiendo. Entonces es ver de qué manera vamos a poner a esta persona, al papá, a la mamá, que ya no va a estar en la vida de la familia. Y hay que tejerlo, hay que escuchar, ¿no? Como creo que ayer les decía, no todo, nadie es completamente malo, así como nadie es completamente bueno. Y como yo les digo a hijos de papás que han sufrido mucha violencia, que incluso han sido abusados sexualmente por sus propios padres, en un proceso de sanación y de perdón, muy al final del proceso, parte del proceso es reconocer que dentro de todo el daño que te hizo, por lo menos te dio la vida. O sea, con el concurso de esa persona estás aquí, pero claro que tendrías que valorar tu vida para poderle dar esa gratitud, ¿no? A esa persona que te hizo tanto daño. Pero entonces el problema soy yo, que yo valore mi vida. Pero si yo la valoro y le tengo un sentido, voy a poder concluir mi proceso de perdón, que tiene mucho que ver con el duelo, es otro tema, tiene todo que ver con el duelo, el perdón, para darle su lugar a esa persona, por mucho daño que haya hecho. Digo, me estoy poniendo en una situación muy extrema, ¿eh? Bueno, voy a hacer una pausa justo ahorita, a la mitad, para dar paso. No sé, Jorge, si haya preguntas hasta el momento. Sí, y te formulo la primera pregunta. Imelda realiza la siguiente pregunta. ¿Qué es misericordia? Ok, es todo, ¿verdad? Bueno, Esa es, digo, sí, de Imelda sí. Ok. ¿Qué es misericordia? Amar la miseria del otro. Misericordia hacia mí mismo es reconocer mi miseria, que no es mi pecado, sino es mi barro, mi debilidad. Acuérdense que Dios nos hizo con miseria para que tuviéramos la libertad de elegir el bien, de elegir la virtud. Para eso, eso es lo que todos compartimos por nuestra naturaleza caída. Y la misericordia es la caridad en acción. Es contemplar al otro y verlo con su miseria, como es el caso, decíamos ayer, de que viene con sus malos hábitos mentales que hacen que en lugar de vivir el dolor con significado y con sentido, lo esté sufriendo, ¿no? De manera patológica. Pero bueno, esto es lo que tengo enfrente, es la miseria de la otra persona y ahí es donde yo voy a aplicar mi capacidad de verlo así, ¿no? Miserable, con esos malos hábitos mentales, con a lo mejor ese trastorno, ¿no? Ese dolor, esa volubilidad, y así amarlo. En acción, ¿cómo? En mi caso, en el caso de ustedes, escuchando con respeto, teniendo paciencia, comprendiendo sus procesos, comprendiendo el ritmo al que va y respetando con todo lo que les acabo de decir, la etapa de vida en la que está, su situación económica, su red de apoyo, su nivel intelectual inclusive, aunque los sencillos son mucho más fáciles, ¿no? Entre más sencilla es la persona, más fácilmente transita por el duelo, eso también es algo muy hermoso, ¿no?
Entonces no sé si respondo, espero que sí. Ojalá y que la persona que le hizo ponga un así, una manita para arriba. Adelante, Jorge. Muy bien, la siguiente pregunta es de Cecilia. ¿Cómo se acompaña a las personas que no están ni quieren estar en un estado de gracia? Qué buena pregunta. Ya me la habían hecho de otra manera alguna vez. ¿Cómo se acompaña a quien no tiene fe o a quien no cree en Dios? Podría ser algo similar, ¿no? Con el amor, con el concepto de amor. A las personas, se los estoy poniendo más allá del estado de gracia, ¿eh? Una persona que no tiene fe y que no cree en Dios, o peor aún, que está enojado con Dios, enojada con Dios, trabajamos con el concepto del amor. Y todo lo volcamos hacia eso, el amor. A lo mejor no voy a hablar de misericordia porque probablemente se suena muy religioso, ¿no? Y una persona que está en esa situación, pues le va como a repeler, ¿no? El concepto. Pero entonces sí podemos usar la palabra amor. ¿Y Dios qué es? Amor. Así que estamos hablando de Dios cuando hablamos de amor. Entonces, ¿cómo se acompaña a una persona que qué? Jorge, ¿me puedes repetir la segunda parte de la Claro, pregunta? sí. Que no está ni quiere estar en gracia. Sí, que no le interesa el estado de gracia, ¿no? El amor, porque si bien no quiere porque está enojado con la religión o con Dios, porque pues ha de entender lo que es estar en estado de gracia, ¿no? Pero todos queremos vivir en el amor. Todos queremos amar y que nos amen, ¿no? A lo mejor tenemos miedo, a lo mejor no sabemos cómo, pero es una necesidad, ¿no? Y así los acompañamos en el aprendizaje de cómo amar y ser amados. Y hay que buscarle su punto débil. Y casi siempre nuestro punto débil y nuestro motor de lucha, pues son los hijos. Estar bien para los hijos, ¿no? Para poderlos seguir amando. O el típico de rehacer tu vida, ¿no? Entonces por ahí es, pues aprende a amar y reconoce el amor para que no te vuelva a pasar. Espero que haya respondido. A ver si ponen la manita arriba. Adelante, Jorge. Sí, Cecilia está siendo todavía más específica. A ver. Entonces, la misma pregunta, nada más aterrizándola a este concepto muy específico, ¿no? Esta persona se siente bien con el divorcio. Y ella pregunta a Cecilia, ¿le ayudamos a que se divorcie sin pleito o la dejamos ir? Es que, a ver, eso lo decide la persona. Nosotros no tenemos, o sea, ellos están aquí con un objetivo, ¿no? Y nosotros tenemos que respetar el objetivo para el que vienen. Voy a poner el símil en la terapia. En la terapia a veces vienen ya con ganas de, ya, venimos a tronar porque ya no podemos, ¿no? Entonces, lo que digo yo en terapia, la terapia sirve para que estén bien, restauren su matrimonio y estén bien juntos, o para que si se van a separar, se separen en los mejores términos y protegiendo a los hijos, ¿no? Entonces, en este caso, respecto al estado de gracia y demás, están ahí con esa intención y lo que nosotros como acompañantes vamos a dar son referencias. A ver, te voy a espejear, o sea, yo soy el acompañante, tú eres la persona que viene a tu proceso y nada más te voy a despejar y te voy a ayudar a que veas en qué punto estás. A lo mejor estás todavía en negación, o a lo mejor estás en la etapa del enojo y por eso estás así, pero yo te voy a hacer saber que hay otras etapas, que el enojo va a pasar, que la tristeza va a pasar, que va a llegar un momento en que ya vas a estar en resignación, en aceptación y en aceptar el sentido de la situación por la que estás pasando y que vas a perdonar y que el perdón no es para la otra persona, sino para ti. Estés con o no con la otra persona, tienes que trabajar para llegar al perdón, a liberarte de esa carga. Ese es mi trabajo como acompañante. Y en ese trabajo, la persona va a ir teniendo un proceso interno, afectivo, pero también un proceso de discernimiento.
Y entonces, no es que yo le vaya a dejar o no dejar ir. Yo le voy a iluminar, como les decía ayer, el camino. Le voy a mostrar las verdades morales, psicológicas, espirituales, religiosas. Sin, nada más se las voy a poner ahí y voy a permitir que la otra persona arme su rompecabezas. ¿Sí me explico? La otra persona va a armar su rompecabezas como pueda. Si yo veo que está en un estado muy lamentable de limitación en donde mi acompañamiento no le va a alcanzar, entonces, por eso, recomendación, hay que tener un directorio. Espero que sí lo tengan de especialistas para remitir cuando vemos que están en un estado pues depresivo o con un trastorno psicológico psiquiátrico, o igual el confesor, el director espiritual, ¿no? El consultor familiar. Tenemos que tener ahí como nuestro recurso de directorio cuando dentro de lo que a mí me toca no es suficiente, pero esa es mi labor, voltearle las piezas del rompecabezas, ayudarle a que las acomode, las vea y que la persona arme su rompecabezas, pero en el mejor estado de claridad mental. Entonces, simplemente escuchar, ese es un efecto de escuchar, que es lo que van a hacer ustedes. Cuando uno escucha, va bajando la presión emocional que no nos permite pensar. Las emociones ofuscan la capacidad de razonar, pero cuando yo empiezo a hablar, cuando yo lloro, cuando soy escuchado, poco a poco eso va bajando y entonces voy teniendo más claridad mental, lo que me da más capacidad de decidir bien. Entonces ahí cuando yo, después de escuchar y dejar que se desahogue y que baje el ofuscamiento, presento las referencias, las verdades que les digo, científicas, ¿no? Desde la psicología, desde la terapia, o sea, los recursos que ustedes tienen. Y entonces ya con su mente despejada, la persona va a poder ver sus piezas y va a hacer, probablemente hasta revire, ¿no? En la mayor parte de los casos las personas reviran. Pero tiene, ojo, porque también tiene que ver la voluntad de la otra parte, que la otra parte también esté ahí, porque o sea, también puede pasar que yo, que fui a presentarlo de la nulidad, bueno, ya no, ya me sirvió y siempre no, pero qué tal que la otra persona no quiere. O sea, también tengo, o sea, ojo, esto es de dos, ¿no? Y aunque yo quiera con toda mi alma y haga todo lo necesario y lo posible, si la otra persona, si no concurre la voluntad de la otra persona, tengo que respetar y tengo que adaptarme a esa situación. Espero haber respondido. Ahora sí. Muy bien, Maru. Yo creo que esta pregunta, que es la última, te va a permitir redondear bien la idea que expresabas ahorita. Ok. Pregunta Cris, si nuestro papel en el acompañar es la escucha, ¿cómo podemos marcar esta línea con aquel que acompañamos? Ya que en mi experiencia, grupos matrimoniales generalmente esperan que tú les des una línea de acción o un consejo que les ayude a sobrellevar su pérdida o situación. ¿Cómo marcar la línea para escuchar sin aconsejar? Con asertividad en el sentido de no caer en juegos, porque hay muchas técnicas de entrevista que ojalá que tengan la oportunidad de tener al final o no, creo que no las han tenido, pero por ejemplo, el famoso espejeo, ¿no? Que es lo típico de una entrevista, que te plantean algo y tú contestas lo mismo que te están diciendo, pero regresado para que se den cuenta que están siendo escuchados. O que te hacen una pregunta concreta, oye, es que yo no sé si hacer esto o aquello, ¿tú qué me dices? Es que tú qué harías. ¿Tú qué harías? O sea, se la regreso. Eso es espejear, ¿no? Le reboto la pregunta. Y entonces ahí es donde entra mi conocimiento. Tienes este elemento, acuérdate de esto dice tal documento, incluso eso se vale, ¿no? Entonces tú toma en cuenta esto para que puedas sacar una conclusión. O sea, ilumino el camino, le pongo, incluso le puedo mandar hasta ver películas, ¿eh? Leer algún folletito, también es muy bueno tener ahí los recursos, ¿no? De folletitos, de copias, de páginas web, de cosas así, para que acudan a esos recursos. Entonces, eso es lo que yo escucho y cuando viene esa necesidad de, es que, ¿qué hago?
A ver, acuérdate de esto, vimos tal tema, ¿no? Por ejemplo, el caso de la persona que está preguntando, pero acompaña personas en parroquias, pues casi siempre hay como programas de formación con temas, ¿no? Mira, regresa a tal tema, revisemos esto, mira, ¿qué piensas? A ver, de esta inquietud que traes, o sea, tenemos que ayudarlos a pensar. Pero en el acompañamiento, si quieren que se los ponga así súper fácil, uno es escuchar para que baje la presión afectiva. Una vez que baja la presión afectiva es qué opciones tienes, ¿no? O sea, revisa tus recursos. Yo te arrimo otros o te sugiero otros, te ilumino, te recuerdo que ya habías visto esto. Y tercero, tú dime a mí, yo soy tu acompañante, tú dime a mí qué te gustaría hacer en un escenario extremo, de muy malo, en un escenario intermedio y en el mejor escenario. Tú siempre estate preparado para 3 opciones, porque recuerda que las cosas no dependen solo de ti. Estás en convivencia con otras personas que son libres y tienen su voluntad, ¿no? Entonces, tú ve tu parte. Entonces, este ejercicio de ver los 3 escenarios y es una especie como de previsualización de las situaciones. ¿Le di un consejo? No. ¿Acompañé? Sí. ¿Iluminé? También. No sé, espero que hay más. ¿Sí respondí? Sí, Maru, adelante. Entonces, continúa con la charla, por favor. Perfecto. Gracias, Jorge. Muy bien. Pues vamos a continuar. Bueno, les puse este esquemita para que más o menos tengan, creo que sí les van a dar el material, ¿verdad? A ver, déjame ver la carita, sí. Muy bien. Ahí lo van a ver con más calma, pero es como para que tengan en cuenta las características resilientes. ¿Qué significa? De fortaleza de una persona, de una familia, ¿no? O sea, la espiritualidad obviamente es un recurso invaluable. Una familia, una persona que tiene una espiritualidad bien desarrollada, fuerte, va a sobrellevar mejor el proceso de duelo, ¿no? Que se hagan narraciones sanas de la situación. Esto también es muy importante, que no se hagan cuentos de terror exagerados donde hay villanos y víctimas, ¿no? En este tipo de situaciones siempre hay que buscar más bien responsables, no culpables. Eso hace una narración sana. ¿Por qué? Porque el papá sigue siendo el papá, aunque ya no sea mi esposo, y la mamá sigue siendo la mamá de los hijos, ¿no? Y los hijos los aman. Entonces no podemos, a través de narraciones insanas, engañosas, llenas de odio o tergiversadas, aunque sean válidas y el dolor lo puede validar, no puedo dejar como esa historia negra, ¿no? Porque estoy afectando a los hijos, ¿no? Darle el sentido a lo que está pasando, que lo he estado diciendo durante todo el curso desde ayer, ¿no? No ver el para qué, no enfocarnos en por qué nos pasó, por qué a mí, por qué Dios no nos ayudó, yo tanto que perdí por mi matrimonio, tantos rosarios, tantos cursos, tantos retiros, y por qué Dios, a ver, no, son las voluntades de las personas las que provocan desenlaces. No es la pregunta correcta el por qué, la pregunta correcta es para qué. ¿Qué quiere Dios que yo aprenda de esta experiencia? ¿Cómo voy a hacer que este dolor, como hablamos toda la sesión de ayer, se vuelva vida, se vuelva sabiduría, se vuelva fortaleza? No va a ser inmediato porque soy miserable, porque tengo malos hábitos mentales, porque tengo circunstancias difíciles quizás, pero un trabajo terapéutico, un trabajo de acompañamiento va a tender a eso, ¿no? A que yo pueda convertir todo eso en algo que sea útil. ¿Para qué? ¿No? Por ahí también tiene lo de reorganización del sistema que acabo de mencionar, ¿no? No quedarse como en garrote se me hay, la familia, como de que, ay, ya se fue el papá o la mamá, y ahora vamos a llorar todos porque no tenemos quien nos mantenga. A ver, vamos a empezarnos a mover, ¿no? Y hay que vender galletas, pues vamos a vender galletas, ¿no? Y entre todos las hacemos, porque a lo mejor este carajo no está dando la manutención, ¿no?
sea, vamos a ponernos las pilas y no vamos a dejarnos caer porque la persona que cumplía ciertas funciones ya no está. Para eso se reorganiza el sistema. Hay una película que seguramente ya vieron todos, que viene de un libro, es cristiano, es protestante. A mí 3 pacientes me regalaron el libro, tengo 3 libros de esos envueltos con su plastiquito, se llama La Cabaña. Y yo no lo leí precisamente porque sabía que era protestante, decía, pues, ¿para qué, no? Hasta que un compañero de una parroquia me dijo, no, Maru, es que ve la película, es que sí tiene un significado y no sé qué, y ya la vi, ¿no? Y espero que muchos de ustedes la vean y si no, la hayan visto y si no, véanla. Pero ahí, por ejemplo, se ve muy claro eso, ¿no? Al caer el papá en depresión por la culpa de la muerte de su hija, el sistema no se reorganizó, ¿no? Se quedó como estático. ¿Y qué pasó? Pues hasta se divorciaron, ¿no? Después de la muerte de la niña, el matrimonio se separó, se divorció, él en plena depresión y los hijos adolescentes solos, ¿no? No hubo ya quien viera por ellos. No hubo esta parte, ¿no? De ser flexibles, o sea, ya no está alguien, vamos a acomodarnos, ¿no? Vamos a seguir adelante con nuestros rituales, con nuestras rutinas. ¿Cuáles son los rituales? La Navidad, los cumpleaños, lo que hacíamos en la mañana antes de salir, que si la bendición, que si, o en la noche, que vamos, que los tacos de los viernes, o el cine del domingo, todo ese tipo de cosas, a lo mejor algunas cosas las vamos a cambiar, para eso hay que tener flexibilidad, pero otras va a ser muy importante las que se puedan, que las mantengamos, ¿no? Porque le va a dar fuerza y va a mantener la identidad de la familia, etcétera, ¿no? Ayudar a los demás, tener nuevas relaciones, o sea, hay varias cosas que son factores de resiliencia y que sirven para la recuperación en la pérdida, ¿no? Es como un menú que ustedes tienen para ayudar a una persona que si cuando le están atendiendo la ven muy hundida, ¿no? Muy como paralizada en su vida, ¿no? Por lo que le está pasando. También muy malo es querer cambiar todo, ¿no? Hace poco vi un meme que me dio mucha risa. Ya no me acuerdo, soy muy mala para recordar chistes y memes, pero la idea del meme era de cerrar ciclos, ¿no? Que cerrar ciclos es, pues mucho de lo que estamos hablando, darle sentido a lo que pasó, el perdonar, el soltar, ya saben, todo ese rollo, y luego el meme dice, y no cortarte el pelo como mensa, decía otra palabra, ¿no? Porque ya ven que muchas personas se cortan el pelo o se cambian de cosas. Pues digo, yo no critico eso, como dicen en León, cada quien, ¿no? Pero a ver, pues hay otras cosas, ¿no? Y ahí tienen muchos recursos de los que pueden echar mano, sí sirven para elaborar los duelos. Bueno, paso a la que sigue. Los rituales familiares, justo lo que les estaba diciendo, y la transición sirven muchísimo, ¿no? Para cuando se va el miembro de la familia que se va a ausentar de la casa, las tradiciones familiares que se puedan sostener y que son muy específicas de cada familia ayudan a darle como cohesión y consistencia a los que se quedaron, ¿no? Los rituales del ciclo vital se refieren que las bodas, que las graduaciones, ¿no? Porque luego sucede que hay un problema, a veces ni siquiera se ha ido un miembro de la pareja de la casa, y ahorita me acaba de pasar con una familia, están en crisis, ni siquiera se han ido, pero están muy conflictuados, llegan las graduaciones ahora en estos meses que terminaron el ciclo escolar, y la niña ni siquiera, la adolescente ni siquiera les avisó a sus papás de la ceremonia de graduación. Y ahí estaban los boletos y todo, y ella se fue sola, ¿no? Y los papás, cada uno en su rollo de su pleito, y ese ritual del ciclo vital que es tan importante que, pues la niña toda la vida se va a acordar, ¿no? De que no fue a su ceremonia de graduación, de que sus padres no fueron, ¿no? De que no vivió ese momento con todos sus compañeros de la prepa. Es algo que a ella se le va a quedar. Entonces, por eso es tan importante él mantener lo que sea valioso de mantener, ¿no? Igual hasta el nivel de pequeñito de las rutinas de la vida cotidiana, como les decía, si rezábamos en el camino, en el coche, si yo iba y levantaba a mis hijos, ¿no? O a lo mejor era el que se fue quien los iba a levantar en la mañana, pues ahora voy yo para que no sientan esa falta. O sea, son cositas que me van dando resiliencia.
Espero que, bueno, hacen sus preguntas si hay alguna pregunta. Bueno, creo que hasta aquí llegamos con esta. Escriban, aprovechen este momento para escribir sus preguntas en lo que subo la siguiente presentación. Ahí tienen tiempo para escribir sus preguntas en el chat. Ahí estamos. Muy bien. Pues vamos a la última parte de la sesión de hoy, que es el proceso de duelo y la continuidad en la vida. Aquí ya nos vamos a ir ahora sí, concretamente a las etapas. Me voy a saltar esto, porque ya lo vimos. Y me voy a detener en esta frase de Erich Fromm, nada más como para amarrar todo lo dicho anteriormente. Erich Fromm dijo, si no queremos pasar por un proceso de duelo, de pérdida, por pérdidas en la vida humanas, tendremos que estar encerrados en una habitación sin crear ni mantener relaciones, lo que significa que también nos excluirá de cualquier felicidad. Esa es la única manera de no pasar por duelos. Pero qué triste, ¿no? Volvemos a la parte del amor. Amar tiene riesgos. Amar tiene riesgos, sí. Pero vale la pena, ¿no? Los riesgos. Si ya tenemos en la cabeza de que todas las relaciones son cíclicas, todas las relaciones, excepto la que tenemos con Dios, esa es la única que es eterna. Pero fuera de nuestra relación con Dios, todas las demás tienen un principio y un fin. Vamos a estar haciendo en la metáfora de la pompa, en la inyección, estamos poniendo la pompi flojita y no va a doler tanto la vida, ¿no? Cuando tenemos esto en la cabeza. Todo se termina. Y dice José José que hasta la belleza cansa, ¿no? Así es, y hay que estar conscientes, eso se llama madurez. Bueno, pues vamos a las etapas de duelo. Las etapas de duelo las describió que no las descubrió Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología. Y es muy importante entender esto de que las describió porque son etapas que todos los seres humanos por las que pasamos de manera natural cuando tenemos pérdidas. Ella, por ser médico, psiquiatra y trabajar en hospitales toda su vida, con enfermos terminales principalmente, y en hospitales psiquiátricos, observó esto en varios países, no me acuerdo si fueron 5 o 6 países en Europa y acá en Estados Unidos, y vio que todos los familiares de pacientes terminales y los pacientes terminales que están en plena pérdida, ¿de qué? De la vida, pasaban por estas etapas. Ha sido una descripción genial que ha aportado mucho al campo de la psicología, pues todo lo de la tanatología, y ha tenido como muchas aplicaciones, porque como ven en lo que nos ocupa en este curso, se aplica a las pérdidas de tipo de separación, no solo a los fallecimientos, pero se aplica también al perdón. Hay un psicoterapeuta que es sacerdote jesuita y su hermano que es psicoterapeuta, son los hermanos Lin, que tienen, les recomiendo, pues les mandé el libro, espero que ya se los hayan pasado, Cómo sanar las 8 etapas de la vida, de los hermanos Lin. Uno es sacerdote y los dos son psicoterapeutas. Pero bueno, ellos hicieron justo la aplicación del proceso de duelo al perdón. De hecho, las etapas del perdón son las mismas que vamos a revisar ahorita para las de duelo. Entonces, es una descripción, no un descubrimiento genial de Elizabeth, que observó en muchas personas de muchas edades, de muchas culturas. Es científico. Desgraciadamente, ella a lo largo de su vida, pues fue teniendo otros descubrimientos. Por ejemplo, estableció documentación científica sobre la vida después de la muerte, porque ella, las personas que tenían muertes momentáneas, muertes clínicas y que luego regresaban, pues después los estudiaba, los entrevistaba y todo, y de ahí salió la conclusión de que todos ven el túnel de luz y todo lo que vemos en las películas de personas que regresan de la muerte. Esto es a base de sus investigaciones, ¿no?
Y entonces también a partir de ahí se aceptó, por lo menos en la ciencia psicológica, la existencia del alma como hecho científico, ¿eh? La existencia del alma y la vida después de la muerte. Y bueno, ella siguió y al final de su vida, desgraciadamente ya se metió en cosas de espiritismo y de mediums y se volvió un poco loca y eso la desacreditó un poquito en el medio científico, ¿no? Pues así pasa, pero eso no quita lo valioso de sus primeros descubrimientos. Entonces, pues ahí están las etapas de duelo. Negación, ira o enojo, negociación o regateo. Les digo las dos palabras porque se las pueden encontrar con los dos nombres, depresión y aceptación. Y hay dos coordenadas, una hacia arriba que marca el nivel de energía productiva que tiene una persona en cada etapa de duelo. Y en la otra viene el tiempo. ¿En qué tiempo más o menos se da? No es en todos los casos así. Esto es lo más común, ¿no? Que primero se dé la negación, después se da el enojo, después el regateo, después la depresión, después la aceptación. Más o menos en el tiempo así se dan. Pero eso no significa que a lo mejor una persona que ya está en la etapa del regateo, de la negociación, de repente tenga un retroceso hacia la ira. O que ya están en la depresión y se regresen a la negación, incluso, ¿no? O sea, nada más es para fines de enseñanza, fines didácticos que los ponemos así, pero esto es lo que se descubrió. Entonces vemos que en la primera etapa del duelo, en la negación, pues está que no nos la podemos creer, ¿no? Sobre todo en las personas que quedan en situación de abandono porque el otro es el que se fue, el otro es el que está pidiendo el divorcio, a lo mejor yo que me quedo y me importa el sacramento, a lo mejor estoy moviéndome para buscar la nulidad, pero aún así es como, es que no pasaba nada, es que no era para tanto, es que va a regresar, es que sigue aquí, es que pues sigo teniendo relaciones, ¿no? Seguimos teniendo encuentros sexuales, es que todavía podemos pasar vacaciones juntos, o sea, todo eso es parte de la negación, ¿eh? Y es por el miedo, ¿no? A enfrentar la pérdida, como que lo quiero retener. Pues hasta con los muertos pasa, compañeros, ¿no? Acaba de morir, bueno, a mí me pasó con mi papá, acaba de morir en octubre del año pasado, y después de las primeras semanas, 2 semanas, yo todavía las mismas horas que acostumbraba, agarrar el teléfono y empezaba a marcarle, ¿no? O sea, como si estuviera vivo, ¿no? O que no quieres sacar la ropa, o no quieres deshacer, eso pasa con los hijos, ¿no? Mi hija que se fue de monja, dejó su recámara con todo, porque pues nomás, como tienen hábito, pues dejó todo, dejó hasta sus pinturas en su tocador, sus cosméticos. Esa recámara se pasó intacta 6 meses. No pude recoger nada, nada, ni una brizna de polvo en 6 meses. Estaba yo en negación, ¿no? Así, como que no, va a regresar, se va a arrepentir de ser monja, ¿no? Ya pasaron 6 años. Ya arreglé la recámara, ya la decoré, ya la uso para otra cosa, pero me costó, ¿no? Entonces, imagínense, también lo mismo es en un matrimonio, la negación. Luego, la etapa de ira o enojo es cuando estamos viviendo la cólera, la indignación, el resentimiento, y es cuando se dan pasos, como el divorcio, como ir a buscar la nulidad, como ir a rayar el coche del amante o tarugadas y baquetonerías que en el caso. ¿Por qué? Porque el aire es de lo que más ofusca la razón. Por eso hay que hablar y hay que esperar a que pase esta etapa de la ira para tomar decisiones, para poder tomar las decisiones con la cabeza fría, ¿no? Entonces, también tenemos nosotros que, a veces también a mí me parece que es muy útil que a veces los procesos, tanto legales como eclesiásticos, tarden. No sé si sea adrede, los que están más metidos ahí, no sé si sea parte de, o sean negligencias, pero de que ayudan, ¿eh? No saben cuántos divorcios se frenaron en la pandemia, porque como los juzgados cerraron, pues ahí quedaron detenidos los trámites y yo pude hacer mucho trabajo en esa etapa, ¿no? Con los matrimonios y ya muchos no se divorciaron.
pasó la etapa de la ira, ¿no? Que era cuando ya estaban con todo para ya divorciarnos y no sé qué, ¿no? Luego viene, ella lo pone, después de la ira, Elizabeth pone la etapa del regateo, negociación. Otros autores ponen primero la depresión. Yo les puedo decir que en 30 años de práctica clínica he visto que más comúnmente la depresión viene de la ira, después de la ira y antes de la negociación. Pero ¿de qué trata la negociación? Es cuando después de que me pasó el enojo, yo empiezo como a, bueno, lo perdono, sí. Es como una condicionalidad. O bueno, dejo de hacer esto, de seguir el proceso, si cambia, si me pide perdón, si se convierte, si se bautiza, si se para de cabeza, si, o sea, estamos en esa etapa. A veces nada más es en la cabeza, ¿eh? A veces sí es hablado y estamos dando oportunidades y luego ahí vienen otras nuevas decepciones y ahí es como un vaivén, ¿no? De emociones. Entonces, por eso después se pone la etapa de la depresión, cuyo concepto, cuyo significado de depresión, así como muy clarito se los voy a decir aquí, es un enojo, pero conmigo mismo. Esa es la depresión. La ira, el enojo es primero hacia el exterior, ¿no? Hacia el otro, hacia Dios, hacia las suegras, pobres suegras, ¿no? Si lo hubiera educado bien, si lo hubiera educado bien, si no se hubieran metido, o el trabajo, o X, o la amante, no, perdón. Para que un matrimonio se rompa, se necesita mucho más que villanos o terceros en discordia. Un matrimonio que está así, cerradito, ahí no se mete nada ni nadie, ¿eh? Pero claro, en la ira, pues buscamos ya no quién nos la hizo, sino quién nos la pague, ¿no? Entonces, pero ya en la etapa de la depresión, toda esa ira se vuelca hacia nosotros. Es que yo no fui suficiente, no hice lo suficiente, me equivoqué, ¿no? A mí me daba mucho dolor ver a las señoras que llegaban sangrando, así golpeadísimas, que no habían querido ir a poner denuncia al ministerio y por eso iban ahí a donde yo trabajaba. Y yo las veía, ¿no? Así, o sea, hasta a veces hasta con daños neurológicos, ¿no? De los golpes que les daban y todo. Y ellas diciendo, sí, pero yo empecé, yo lo rasguñé. ¿Viera cómo está él de rasguñado? Te quedas, o sea, tú tienes daño neurológico. Persiguió a tu hijo acá en los callejones de Guanajuato en la madrugada y el niño estaba terrorizado, o sea, y lo estás justificando, pues sí, eso es en la etapa de la depresión donde vuelco el enojo hacia mí, me echo la culpa a mí, ¿no? Porque hay nostalgia. ¿Se acuerdan de la diferencia entre melancolía y nostalgia, no? Me acuerdo de lo bonito, me acuerdo de lo que sí fue valioso, que les decía que también está más adelantito porque ya el impacto que me causó el enojo ya como que amainó un poquito, ¿no? Por lo que les digo que es un mecanismo natural, de defensa natural del cerebro, bloquear lo feo y sobre todo lo traumático para dejar solo lo bueno y que podamos sobrevivir. Son mecanismos de sobrevivencia psicológica, ¿no? Y al final se pone en este conocimiento de Kubler-Ross la aceptación, que es cuando ya estamos en un estado de confianza, de tranquilidad, porque ya aceptamos la realidad de lo que está pasando, ¿no? Yo cristianamente pongo una sexta etapa, siempre con mis pacientes, que es la etapa de la gratitud. Porque una cosa es aceptar y otra cosa es agradecer. ¿Agradecer qué? Agradecer todo lo que me pasó, incluso el agravio, ¿eh? Porque es cuando yo encontré el para qué me pasó, cuando ya le di el sentido. Y esto aplica perfecto para los procesos de perdón. Entonces esto, pues anótenlo, porque creo que la verdadera sanación integral de cuerpo, de mente, de alma, de espíritu se da cuando no solamente aceptamos lo que pasó, sino que ya estamos en un modo de poderlo agradecer porque ya descubrí por qué el Señor permitió esto en mi vida, para qué lo permitió. Y entonces ahí es donde ya puede estar no solo con confianza y tranquilidad, sino con un profundo gozo, con mucha paz, no solamente tranquilidad, porque una vez alguien me dijo que la tranquilidad era paz barata.
Entonces, una paz profunda, ¿no? Dentro del dolor, y ya estoy también en un mood de misericordia, ¿no? Cuando ya estoy en ese punto, ya hasta puedo tener compasión por quien me hizo daño, como la mamá de Santa María Goretti, ¿no? Que perdonó al violador y asesino de su hijita. Digo, la misma santa, ¿no? Los santos llegan ahí en automático. Y Jesús, pero a nosotros, llenos de miseria, nos cuesta mucho trabajo, pero es un punto que creo que no debemos de descartar, ¿no? No quedar solo en la aceptación, sino llegar hasta la gratitud y hasta la misericordia hacia quien nos dañó. Muy bien. Aquí, bueno, vamos, aquí estoy describiéndoles un poquito más las características afectivas, las situaciones afectivas que se dan en cada etapa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en la primera, en la negación, el estado es de aturdimiento y choque, ¿no? Tratamos de asumir lo ocurrido. Hay muchos síntomas físicos en la primera etapa, ¿no? Porque el cuerpo es el que habla, a lo mejor yo estoy así como en shock y como paralizado, pero el cuerpo habla, ¿no? Porque hay, pues, dolores de cabeza, o me enfermo de la garganta, o ya saben, las famosas gastritis y colitis, ¿no? Las diarreas, el que se me quita el hambre, etcétera, la confusión emocional. Ahora en tiempos de pandemia, esto va a ser muy polémico, pero lo tengo que decir porque eso vi. El COVID se presentó en pacientes que traían broncas emocionales, que traían duelos, dolor emocional no resuelto, porque el sistema autoinmune se debilita mucho con el sufrimiento, con el dolor emocional. Bueno, con el sufrimiento, ya entendieron ustedes esa diferencia, ¿no? Entonces, claro, los bichos atacan cuando el sistema autoinmune no está fuerte para defenderse, ¿no? Eso yo lo vi, lo vengo viendo 3 años, ¿eh? Que porque hay gente que no nos, que me incluyo, yo no me he enfermado, ni nadie de mi familia, no porque seamos los Superman, ¿eh? No somos los Superman, pero a veces en casa del herrero, hasta donde palo, pero pues tenemos muchas bendiciones y tratamos de vivir en gratitud, ¿no? A pesar de las adversidades que también las hay. Bueno, yo voy Maru, a, Maru, ¿sí? ya se nos agotó el tiempo. Si gustas cerrar Ah, la sesión de hoy. sí, sí, sí. Pues bueno, aquí la dejamos, continuamos la próxima, mañana cerramos con esto y con todo lo que es ya el enfoque hacia el autocuidado de ustedes como acompañantes y los niveles de intervención, ¿no? El nivel de profundización con las personas, hasta dónde podemos llegar. Ya no hay preguntas tampoco, ¿verdad, Jorge? Sí, sí hay preguntas, pero yo le invito a todo el auditorio a que las preguntas las formulen a través de la plataforma de cómo acompañar. El vínculo va a estar ahí disponible en el chat de WhatsApp y todas esas preguntas se las vamos a hacer llegar a Maru y Maru pues ya ella nos contestará ya sea en un audio o video o durante la exposición del día de mañana. Muy Pues Maru, bien. muchas gracias por la sesión de hoy. Les invito a todos a que estemos puntuales el día de mañana, poquito antes de las 7, para concluir con este módulo y también con el, con el curso. No, el miércoles va a haber una sesión de cierre. Bueno, pues que descansen, que tengan muy buena noche y primero Dios nos vemos mañana. Hasta mañana. Cuídense, que descansen.